Corrupción en el sistema judicial. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental y les explicaremos sobre este tema. Honoré de Balzac dijo: las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. La corrupción es un flagelo del Estado peruano. En realidad no existe ninguna entidad del Estado que pueda decir que está librada de algún acto de corrupción, pero cabe destacar que de todas las entidades públicas donde más sensibiliza la corrupción es en el Poder Judicial, porque se entiende que el juez es quien juzga a los corruptos. Estos esquemas de poderes judiciales suelen ser llamados a actuar como instituciones claves para el control de la corrupción, convirtiéndose en pilares fundamentales del orden democrático. Sin embargo, cuando la corrupción adquiere dimensiones sistemáticas y globales, poco o nada pueden hacer instituciones judiciales que se caracterizan por su debilidad, ineficiencia y falta de independencia. E incluso se podría encontrar corrupción dentro del Poder Judicial. La corrupción que más se conoce es la que supone el pago de una suma de dinero a cambio de un resultado. Por ello, una lucha adecuada contra la corrupción requiere transformar la situación de los sistemas de justicia a fin de hacerlos más sólidos, transparentes e independientes y puedan cumplir a cabalidad su rol de control y promoción de un adecuado funcionamiento del Estado. Un ejemplo sobre este tema es sobre el caso Vladimir Cerrón. Aquí varios funcionarios e incluso jueces fueron involucrados. Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, tiene actualmente 20 investigaciones en curso en la Fiscalía de Junín. La mayoría de estos casos se iniciaron hace 6 o 5 años y algunos continúan sin una acusación concreta. Otros siguen en periodo de investigación y algunos no registran avances. E incluso magistrados que han resuelto a favor de la exautoridad del gobierno regional de Junín fueron involucrados y como un juez y también fiscales han sido vinculados a su primera gestión de Vladimir Cerrón. Fallos favorables en el pasado. Cerrón asumió la administración del gobierno regional de Junín entre los años 2011 y 2014. En el 2019 fue elegido para un segundo mandato, pero solo permaneció 7 meses luego de ser sentenciado en 2 instancias por el delito de negociación incompatible. Desde el 2015, tras concluir el primer periodo, la Fiscalía abrió distintas investigaciones por delitos contra la administración pública y otros como querellas por difamación. El ex gobernador y sus funcionarios presentaron 5 querellas y todas llegaron al 5º Juzgado Penal de Huancayo, que en ese entonces estaba a cargo del juez William Cisneros. El abogado Luis Torres Garay, quien estuvo a cargo de la defensa legal de los periodistas querellados, señaló que consiguieron el archivo de todas las denuncias en segunda instancia. En primera fueron declaradas fundadas por Cisneros. En el caso de Edwin Ríos, la Corte Suprema le da la razón a Cerrón. Ríos fue el periodista cuya vivienda fue destruida parcialmente con explosivos en el 2013. Una de las querellas que llegaron al magistrado Cisneros fue la del director de Correo de Huancayo, Héctor Mayhueri. Esta fue contra Cerrón. En una conferencia de prensa del 27 de abril de 2011 en la sede del gobierno regional de Junín, Cerrón llamó a Mayhueri asesino de neonato, chantajista, extorsionador, terrorista, corrupto y mentiroso. Lo que dijo fue publicado por el diario Primicia y fue difundido en Radio Revolución, en Satipo y a través de Internet. El caso fue rechazado por el juez Cisneros. Luego siguió otra querella por difamación, pero esta vez de Cerrón contra los periodistas Ríos y Mayhueri. Este proceso también fue derivado al despacho del juez Cisneros. La historia se repitió y le dio la razón a Cerrón. Ambos fueron condenados a prisión suspendida y al pago de una reparación civil. Cisneros actualmente es juez en la Corte Superior de Pasco. El abogado Torres apeló las 2 querellas, sin embargo, corrieron la misma suerte en segunda instancia. En el caso de Mayhueri contra el ex gobernador, la Sala Penal de Apelaciones confirmó la absolución. En el otro, contra Ríos y el exdirector de Correo, también fue un fallo a favor de Cerrón. Esta vez fue la segunda Sala Penal de Junín la que emitió una sentencia, pero excluyó a Mayhueri y rebajó la pena así como la reparación civil. Sin embargo, en un voto singular, el magistrado Carlos Carbo Castro insistió en que se cumpla lo declarado por el juez Cisneros. En la sentencia que tiene Cerrón por corrupción, la que ahora busca anular a través de un habeas corpus, el magistrado Carbo Castro también participó.
En segunda instancia fue presidente de la SPA, la que le rebajó la pena de 4 años y 8 meses a 4 años, lo que permitió que la pena sea suspendida y deje la cárcel. Carbo Castro se pronunció a favor de revocar la condena por negociación incompatible contra Cerrón por falta de medios probatorios. En estas mismas querellas llegaron a la Corte Suprema por el lado de Ríos. La Sala Penal Permanente confirmó la sentencia en su contra a favor de Cerrón. En tanto, el caso Mayube fue declarado inadmisible por el transitorio de la Corte Suprema. No se pronunció el fondo, sino debido a la querella no pagó el íntegro de la tasa que correspondía, y la Sala Superior de Junín no lo advirtió. El abogado Torres, defensa legal de Mayhuire, sostuvo que la Sala Superior dio trámite porque ha cumplido con todos los requisitos. La Corte Suprema no debatió el fondo, sino la forma. En el caso de Edvan Ríos, la Corte le dio trámite rápido y lo sentenció. Uno de los jueces declaró inadmisible el recurso de Mayhuire y falló a favor de Cerrón, que fue el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas. Se declaró inadmisible porque podía mirar el fondo. Lo que pasó aquí es que lamentablemente el querellante no pagó la tasa. La Sala Superior tendría que haber dicho que no había pagado. A través de la oficina de prensa, el presidente de la Corte de Justicia de Junín, Luis Miguel Samaniego Cornelio, y el jefe de la ODECMA, Clecto Quispe Paricagua, informaron que no iban a hacer comentarios. Uno de los fiscales anticorrupción que han sido vinculados a Cerrón es Aladino Lazo Pacheco. El cuestionamiento surge porque su esposa fue contratada por la Municipalidad Provincial de Junín y ocupa un cargo en la beneficencia pública. Otro fiscal anticorrupción relacionado al líder de Perú Libre es Carlos Mera Palomino, luego de que en distintas denuncias periodísticas se reveló que su hermano fue contratado durante la gestión de Cerrón en el gobierno regional de Junín. Sobre las investigaciones a Cerrón, Vallejos reconoció que hay un poco de atraso y es posible que se tengan sanciones, remarcó. Han solicitado una reunión con los mismos jueces de la Corte Superior, no solo en este caso, sino en los fallos que son muy claros. En tanto, Mera mencionó que se ha pedido informes respecto que son de carácter reservado, que en su despacho hay acusaciones contra los fiscales de Cerrón, que se pide más de 5 años de prisión, que fue presentada por el Poder Judicial el año pasado. También en la Fiscalía, los reportes judiciales y de la Procuraduría Anticorrupción a los que accedió este diario indican que Cerrón tiene 20 procesos en la Fiscalía, la mayoría iniciados al terminar su primera gestión. En este reporte se pueden identificar que algunos tienen años sin avanzar. Uno de los fiscales anticorrupción que han sido vinculados a Cerrón es Aladino Lazo Pacheco. El cuestionamiento surge porque su esposa fue contratada por la Municipalidad Provincial de Huancayo y ocupa un cargo en la beneficencia pública. Este diario intentó consignar la versión del líder de Perú Libre a través de llamadas, mensajes, así como con el jefe de la prensa del partido. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Continuando con la exposición en el sustento de la demanda, el Corte de Ayacucho declaró improcedente un habeas corpus que buscaba anular una orden de detención, allanamiento contra Cerrón y 17 exfuncionarios procesados por corrupción en el caso de los dinámicos del centro. Uno de los fiscales vinculados de Cerrón pidió el archivo de un caso. El coordinador de la Fiscalía indicó que se solicitaría su cambio.
De Perú Libre, Vladimir Cerrón denunció a la Corte Suprema Elba Barrios ante la Junta Nacional de Justicia por haberse pronunciado en distintas entrevistas en los medios de comunicación sobre el habeas corpus que estuvo en un juez de Huancavelica. Según denunciante, la magistrada suprema había cuestionado la decisión judicial y de esta forma estaría interfiriendo en la competencia de los jueces que van a revisar los habeas corpus que han sido apelados. En el Código de Ética del Poder Judicial del Perú se indica: el Código de Ética busca dotar a los jueces del Poder Judicial peruano de un conjunto ordenado de reglas que orienten su comportamiento ético, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como privadas. La sociedad espera de los jueces un comportamiento de excelencia en todos los ámbitos de su vida. Por lo tanto, es posible exigirles altos estándares de buena conducta con la finalidad de que contribuyan a crear, mantener y acrecentar la confianza ciudadana en la judicatura. También se indica que las normas contenidas en el Código son de naturaleza ética. En tal sentido, sus prescripciones y acciones de corrección son independientes de las medidas disciplinarias y de cualquier sanción legal. La norma ética en el Poder Judicial solo tiene legitimidad en la medida en que constituye un medio de autorregulación creado y hecho suyo, como pauta de conducta por los propios jueces, sus autores y destinatarios. Y según el caso Cerrón, el juez Cisneros estaría incumpliendo con todo la ética del Poder Judicial del Perú. Eso es todo con el video. Muchas gracias.